Hola, yo soy el pastor Roland Johnson. Soy el pastor de la primera iglesia bautista de Keller, Texas. Y vamos a estar trayendo en este día el tema Superando el Triángulo Dramático de Cartman. ¿Y cómo es que yo puedo traer un tema de este tipo? Y se debe a dos cosas. En primer lugar, mi preparación académica. Yo recibí mi maestría en estudios bíblicos para llegar a ser un pastor y ejercer ese oficio de pastor. Y luego también he recibido una segunda maestría en consejería profesional. Pero yo diría que mi preparación mayor para este tema ha sido las experiencias que yo he vivido. Y yo he visto cómo este triángulo, el triángulo dramático de Cartman, cómo ha afectado y cómo ha impactado negativamente la vida de muchas personas y aún familias. Y así es que yo he visto personalmente eh, los estragos, he visto el impacto que ha tenido el triángulo sobre familias y personas. Y también yo lo he experimentado personalmente. Yo antes ah, de comenzar a estudiar tocante el triángulo de Cartman, yo me puse a pensar ¿cómo sería mi vida tan diferente si yo hubiera sabido de este concepto hace más de 30 años? Eh, en el triángulo de Cartman, una de las cosas que vemos es que parte del triángulo dice que hay una persona que tiende a ser salvador. Y yo creo que los pastores, nosotros nos consideramos como salvadores. Esa es nuestra misión y no hay nada mal con eso. Yo creo que sí hay que ayudar a personas, pero resulta de que a veces nos vamos a un extremo y queremos salvar a todo el mundo. Y entonces creemos que somos un tipo Superman y lo que pasa es que esto causa desgaste emocional y espiritual y en mi caso me afectó físicamente porque yo tuve un infarto a la edad de 52 años. Y tal vez si yo hubiera conocido algo de los conceptos del triángulo de Cartman, tal vez mi situación hubiera sido diferente. Así es que cuando yo hablo del triángulo de Cartman, yo estoy hablando de no solamente la preparación que he tenido, sino también, no solamente en el sentido académico, sino también lo que yo personalmente he vivido, mis vivencias y de cómo el triángulo me ha afectado a mí personalmente. Cuando hablamos del triángulo de Cartman, esto encierra lo que se llama la terapia óptima. Es un concepto que yo he desarrollado. Y en la terapia óptima se pretende combinar las mejores prácticas de psicología con conceptos bíblicos. La psicología naturalmente estudia el estado emocional de personas, estudia ciertos criterios que definen el comportamiento, ya sea normal o mal adaptivo de personas. Estudia qué es lo que motiva a las personas, lo emocional, la mente, la voluntad, la motivación. Y luego, naturalmente, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que nos ayuda a entender mejor a las personas porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios es un manual para vivir una vida de éxito. Y así es que en la terapia óptima se pretende combinar las mejores prácticas de psicología con conceptos bíblicos para mejor entender a personas y encontrar soluciones a los retos que las mismas personas afrontan. Ustedes tal vez tienen una noción de lo que es el Triángulo de las Bermudas. Como ustedes ven allí, no sé si lo pueden ver muy bien o no, pero está en la punta de arriba está Bermuda. Es un triángulo que es un espacio que encierra Bermuda en la punta y luego en la otra punta del triángulo está Puerto Rico y luego la parte sur de Florida. Y así es que en ese espacio, se llama el Triángulo de las Bermudas, misteriosamente se han desaparecido barcos y aviones sin ninguna explicación lógica. Y así como hay un triángulo de aguas turbulentas y peligrosas, de igual manera hay un triángulo que pone en peligro a las familias, las relaciones con otras personas
y causa muchos desajustes y trastornos personales. El triángulo fue inventado por el doctor Stephen Cartman en el año 1968. Doctor Cartman, él fue un psiquiatra, era practicante de una teoría que se llama análisis de transacción, y él inventó el triángulo de Cartman, como ustedes pueden ver, en el año 1968. Hace ya más de 40 años, pero todavía sentimos los efectos de este triángulo y cómo impactan a personas y a familias y aún hasta iglesias y corporaciones, porque el triángulo de Cartman se ve en todas las esferas de la vida, se ve en la política, se ve en corporaciones, se ve en iglesias, se ve en personas, se ve en familias. Muy bien, como ustedes ven allí, el triángulo tiene tres partes, hay tres actores. Aquí vemos en primer lugar el perseguidor y vamos a desarrollar el perfil del perseguidor. Luego tenemos el salvador y luego la víctima que está ahí abajo. Así es que vamos a continuar, vamos a ver una caricatura de Popeye que ilustra, tal vez en una manera chistosa, a este triángulo. What kind of a thingamajig is that, Professor? This is the Professor Watterschnauzel Atomic Youth Machine. What does your youth machine do, Professor? Ho, ho, ho! Watch this. I put in on this side an old chicken. Now. And it comes out here. A baby chicken. Any question? Yeah. Which came first, the chicken or the egg? Can you make people younger too, Professor? How do I know? I never tried. You ought to try it out on a human being, Professor. Will you volunteer, Brutus? Yeah, I volunteer Popeye. Who? Me? What's the matter, Popeye? You chicken? I'll show you who's a chicken. Open up the machine. Oh, Popeye, be careful. Be sure and stop the machine before I becomes an egg. Let me work the machine. This is one way to get rid of Popeye for good. Stop the machine! Yo, get me out of here. Brutus, what have you done to Popeye? Very funny. Now get me back to me old abnormal self. Now run along and play with the other kiddies, Shorty. Shorty, why you big ignoramus? Go! You want to play games? Yeah, how's about a little basketball, Sonny? This will leave it a score. Brutus, you leave that little boy, Popeye, alone. Remember the old saying, spare the rod and spoil the child. Leave him alone. Here, Rollin, give the young'un his butt. I just adore babies. Ooh, this is humiliating. Now on, it's just you and me, baby.
But what about Popeye? Or we'll adopt him. Oh, this could make a kid turn out to be a juvenile delinquent. Help! Let me go, you little brute, you! Help! I has gots to use me head. I gotta use strategy. Shut that kid up. He's making me nervous. Pipe down, Shorty. Oh, maybe he's hungry. Are you hungry, little boy? I mean Popeye. I want some baby food. What kind, Popeye? Strange spinach. What else? Oh, you cute little rascal, you. Forget that, Rat Olive. Oh, Brutus is cuter as a baby, ain't he? Yo! Cute baby. Bueno, esta caricatura que acaban de ver de Popeye es un ejemplo clásico del perseguidor, salvador y víctima. Básicamente en las caricaturas de Popeye el perseguidor viene siendo Brutus, quien es el rival de Olive, y Olive casi siempre es la víctima, y el salvador viene siendo Popeye, que después de que la víctima Olive se mete en algún problema, entonces él se come sus espinacas y él llega a ser el salvador. Pero vemos en este relato de la máquina de tiempo, cuando por ejemplo ponen a Popeye por la máquina de tiempo y él se convierte en un niño, entonces él resulta ser un víctima, aunque él desempeña el papel, perdón, de un salvador, y luego después él llega a ser también perseguidor, porque él pues castiga a Brutus después de que se come sus espinacas. Entonces ven ahí cómo los papeles cambian. Popeye puede ser un perseguidor, puede ser un víctima, puede ser un salvador. Y así es el triángulo de Cartman, es decir, los actores constantemente están cambiando su papel, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a continuar aquí con la víctima. Vamos a ver a ver si lo puedo acomodar aquí, el papel de la víctima. A ver si lo puedo acomodar un poquito más. Ok, muy bien. Así es que vamos ahora a estar desarrollando todos los papeles de cada actor. Y primero tenemos la víctima. Bueno, ¿cuáles son las características de la víctima? Bueno, en primer lugar se siente indefensa, débil, frágil, defectuosa. Personas que normalmente tienen ese sentir de víctima son personas que tienen un muy pobre autoimagen, o se ven en alguna manera defectuosos, o tienen un pobre autoimagen o bajo autoestima. Se ven a sí mismos como productos de las circunstancias sobre las cuales no tienen ningún control alguno. Se sienten incapaces de tomar decisiones y de cuidar de sí mismos. Ellos, las víctimas, buscan la ayuda, el cuidado y apoyo en otras personas. También vemos que no asumen responsabilidad propia. La víctima siempre se siente
paralizada, incapaz de seguir adelante. No son personas que realizan cosas grandes porque siempre hay ese temor. También se sienten insignificantes, como ya he mencionado, sufren de un bajo autoestima. Ellos sienten también que la mala suerte los acompaña por donde quiera que ellos van, es decir, se sienten que ellos se le has dado una mala mano, usando el término de Barajas, ¿no? Es decir, ellos sienten que la mala suerte los acompaña por donde quiera que ellos van. Y constantemente dicen, si no fuera por esto, mi vida sería distinta. Y naturalmente ellos culpan a otros de falta de cuidado. Sufren porque sufren, dicen constantemente, la expresión favorita de ellos es pobre de mí. Y tienden a estar anclados al pasado, no ven un futuro brillante, no ven posibilidad de algo prometedor en sus vidas, sino que están constantemente amarrados al pasado y tienen mucha dificultad soltarse de las cadenas del pasado que los atan. Muy bien, vamos a ver aquí cómo ser un víctima. ¿Quieres aprender cómo ser un víctima? Simplemente preséntate con una persona, si tú eres un muchacho, y di hoy, hola, soy un víctima y yo he sufrido toda mi vida. Toda mujer que yo he conocido me ha abusado y se ha aprovechado de mí. Luego, los víctimas tienen un sentir de derecho. Ellos creen que ellos tienen el derecho de recibir simpatía, compasión y ayuda de todo el mundo. Si quieres ser un víctima, no te valgas de ti mismo para solucionar tus propios problemas. Depende siempre de otras personas para que otras personas te resuelvan tus problemas. Porque sí, hay personas que no tienen problemas porque ellos constantemente se los pasan a alguien más. También haz de todo un problema grande, es decir, aunque sea un problema pequeño o sea un asunto pequeño, los víctimas siempre se hunden en un vaso de agua y siempre hacen de algo, por menor que sea, lo hacen más grande, agigantan el problema. Otra cosa es, no te pongas ningún tipo de límites. Víctimas a veces viven vidas desenfrenadas, vidas sin control, porque ellos no tienen ningún tipo de límite. Y luego piensa también que si las cosas se mejoran, cree que se van a empeorar. La persona que es un víctima es una persona muy pesimista, siempre piensa lo peor de todo. También culpa a todos menos a ti, apunta el dedo a cualquier otra persona, pero a ti no, porque tú siempre estás bien. No olvides nada, es decir, guarda rencores, ten remordimiento, acuérdate de todo el mal que la gente te ha hecho, vive constantemente en el pasado y te aseguro que vas a llegar a ser un víctima o vas a tener la mentalidad de un víctima. Ahora, cuando usamos la palabra víctima, no nos estamos refiriendo a víctimas de crimen, de violencia doméstica o de actos de terrorismo o también de actos o sucesos naturales como algo catastrófico como un huracán o un terremoto o un temblor, un tornado. Todo eso no cae en esta categoría de lo que es ser un víctima. Cuando yo me refiero a un víctima, estamos aquí hablando de personas que piensan, es decir, psicológicamente que son víctimas. Así es que es muy importante aclarar eso. Muy bien, en la palabra de Dios tenemos un ejemplo bíblico de un víctima. Y se encuentra en la palabra de Dios. Si ustedes no tienen una Biblia, yo les aconsejo que consigan una Biblia. Es importante que vayamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base que usamos para tener éxito en la vida. Y la palabra de Dios tiene muchos ejemplos
de lo que estamos hablando del triángulo dramático de Cartman. Al final va a estar una información de cómo puede contactarse conmigo si es que no tiene una Biblia, o tal vez podemos ayudarle a conseguir una. En Juan, el capítulo 5, del versículo 1 al 8, el Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios, está en el Nuevo Testamento. Si no lo puede encontrar, busque bajo el índice, ahí le va a decir cómo llegar a Juan. La Biblia está dividida en capítulos y versículos. Es que Juan, del 1 al 8, tenemos el caso de un hombre que había estado paralizado por 38 años. Y entonces él se juntaba bajo un estanque de agua, que el agua se suponía que venía un ángel y agitaba el agua. Y entonces el primero que descendía era el primero que quedaba sano. Pero Jesús le hace una pregunta muy interesante a este paralítico, y es una pregunta muy sencilla y muy simple. Pero Jesús le hace esta pregunta porque Él es el gran psicólogo. Él sabe que a veces la gente se acostumbra a un cierto estilo de vida y no quieren cambiar, tal vez. Este hombre paralizado ya se sentía dependiente de otras personas, jugaba tal vez el papel de víctima y pues dependía de lo que la gente le daba, las limosnas que le daban todos los días, y tal vez ya se había acostumbrado a ese tipo de vivir. Pero Jesús le hace la pregunta si él quiere ser sano. Y él en realidad no contesta la pregunta. Si ustedes leen ese pasaje, ustedes van a ver que él no contesta la pregunta. ¿Por qué? Porque la víctima no está interesado en soluciones, solo circunstancias que lo impiden a que siga adelante. Y él dice algo interesante. Dice, bueno, yo no tengo a nadie en que me meta en el agua. Él no contesta la pregunta de Jesús, que para mí sería un sí o un no. Pero él simplemente dice que no hay nadie en que lo meta en el agua. Ahora, es interesante que Jesús, él no se involucró en lo que se llama el triángulo de Cartman. Es decir, él no se presentó como un salvador en el sentido de cómo el triángulo de Cartman lo define a un salvador. Es decir, Cristo no sacó un pañuelo para llorar con él y dijo, tiene la razón, tú estás solo en esta vida, no hay nadie en que te ayude, todos son egoístas. No, Jesús potenció a este hombre, lo habilitó y le dijo que él hiciera algo por sí mismo. Le dijo, levántate. Y esa palabra levantar, cuando la ven en el lenguaje original, ustedes van a ver que es una palabra bien fuerte. Es como la palabra que usas para levantar a un adolescente en la mañana que no se quiere levantar para ir al colegio. Es una palabra fuerte, una voz alta. Le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y la palabra levantar significa que alzó su voz fuertemente, y vemos que entonces fue cuando el milagro ocurrió. El Señor, cuando hace un milagro, siempre pide algo de nuestra parte. Ahora vamos a estar viendo los perfiles de cada actor en este triángulo de Cartman. En primer lugar está el perseguidor, como ustedes ven allí. Él tiene una actitud condenatoria, crítica y acusadora. Él dice que él siempre tiene la razón por todo, y por eso vemos allí justa indignación. Es decir, él dice que él tiene una razón y que él está correcto en su manera de pensar, y que si él se enoja o se indigna con alguien es porque él tiene la razón. Esta persona también ve en blanco y negro, es decir, no hay tonos de grises. Es una persona que te dice, bueno, la cosa es así, no hay posibilidad de ser un poco variable o de ser un poco elástico. Es decir, para esta persona es
de la manera que yo pienso, es decir, ve en términos de polos opuestos, en blanco y negro. No hay tonos de grises para esta persona. Es como yo lo veo, o si no, pues si no te gusta, ni modo. Es una persona que está muy proclive al control, le gusta manipular a la gente, se deleita en ser controlante. Tiene cierta arrogancia o complejo de que es superior a los demás. También se atribuye el derecho de hacer que los demás actúen según sus deseos. Él también tiene interés de ser visto como un ser perfecto, una persona que está por arriba de cualquier tipo de reproche. También es una persona que tiene un cierto rechazo de su propia vergüenza y en su manera de pensar, en esa persona no hay ninguna debilidad. También su comportamiento es muy variable y peligroso. Tratar con esa persona, bregar como con una persona así, que es un perseguidor, es como andar en un campo minado de explosivos. Muy bien. Vamos a seguir adelante y vamos a ver cómo ser un perseguidor. ¿Quieres aprender cómo ser un perseguidor? Bueno, en primer lugar, no respetes a nadie. Y vas a comenzar a llenar los requisitos para ser un perseguidor. Justifica todo lo que haces. Disfruta el tener el control. Las personas que son perseguidores se deleitan, reciben su energía de ser personas controlantes. Ser rígido, dogmático, ve todo blanco y negro. No escuches la voz de la razón, porque en tu manera de pensar tú eres el único que tiene la razón. Dile a la gente, así soy, yo así es mi carácter, esta es mi personalidad. Si no te gusta, bueno, pues ni modo. Y luego te va a ayudar, si quieres ser un perseguidor, si quieres ser un candidato para ser un perseguidor, te va a ayudar si fuiste mimado, es decir, si fuiste consentido en tu niñez. Luego también juzga severamente a los demás y no tengas ningún tipo de dominio propio, es decir, dale rienda suelta a tus emociones. Ahora vamos a ver el Salvador, el tipo Superman. El Superman se inmiscuye en la vida de otros, se responsabiliza de la felicidad y el bienestar de las personas que están a su alrededor. Es decir, él o ella sienten de que ellos son responsables porque otras personas sean felices. Y si otras personas no son felices o no están cómodos, entonces ellos se sienten mal, se sienten responsables de la miseria de otras personas. Evita cualquier tipo de conflicto. Busca la paz a todo costo. No hagas enojar a nadie. También esta persona se esfuerza en ganarse el cariño a base de ser bueno. Son buenos demasiado. Es decir, estas personas se esfuerzan en ganarse el cariño a base de ser bueno, amable y servicial. Es decir, estas personas, los salvadores que son padres, ellos no quieren ser padres con sus hijos, quieren ser sus amigos. Y hay una diferencia en eso, ¿verdad? Hay que ser amistosos con nuestros hijos, pero en realidad no somos sus amigos, somos sus padres. Estas personas son sobreprotectores. Le dicen a la otra persona o le dan a entender a otra persona, no voy a permitir que sufras. Mi misión en la vida es protegerte de ver que tú no sufras. Son personas que se desgastan físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque constantemente están involucrados en muchas actividades. Yo he conocido padres que, por ejemplo, sus hijos les dicen la noche antes de que un proyecto de ciencia se tiene que entregar, les dicen a sus padres que les ayuda, que necesitan ayuda. Bueno, les hubieran dicho a sus padres hace algún tiempo, ¿verdad?, que tenían este proyecto para que sus padres entonces colaboraran de alguna manera, pero no, se esperan hasta la última hora, hasta casi medianoche para hacer el proyecto y luego después
el siguiente día tal vez a uno hasta se les olvida y el papá tiene o la mamá tiene que llevar el proyecto a la escuela, porque personas que son muy dependientes constantemente se les están olvidando cosas y el papá o la mamá tienen que ser constantemente salvadores, hijos que se les olvida el teléfono en la casa, ya va el papá llevándole el teléfono o la mamá llevando a su hijo un abrigo, que se le olvidó el abrigo, o se le olvidó el dinero para el almuerzo, y son padres que constantemente se están desgastando, trabajan hasta medianoche, alzando la casa, haciendo el quehacer en la casa, porque sus hijos no les ayudan para nada, y ellos tienen esa mentalidad de que son salvadores. Se sienten culpables cuando no actúan a favor de alguien. También son incapaces de expresar sus verdaderos sentimientos porque no quieren ofender a nadie. Se sienten culpables cuando descansan. Sienten que no marcha bien el asunto si ellos no están al tanto de todos. Es decir, ellos sienten como que tienen que estar allí en medio de la acción. Si se retiran, por ejemplo, hay pastores que piensan eso, que tienen que estar constantemente allí en la iglesia. Si es que se van por una semana o 2 semanas de vacaciones, ellos tienen el temor de que las cosas no van a marchar bien, que la iglesia los necesita, que tal vez la iglesia se desbarata si ellos no están ahí, y entonces no pueden tomar unas vacaciones tranquilamente. También El Salvador tolera comportamiento inadecuado como alcoholismo. Se convierten en encubridores pasivos. Contestan constantemente el teléfono. Hay unos que traen hasta 2 teléfonos y revisan su correo electrónico frecuentemente, porque la idea que ellos tienen en su mente es: la gente me necesita, yo necesito que estar pendiente de ellos. Ahora, ¿cómo ser un salvador? ¿Quieres aprender cómo ser un salvador? Bueno, está ese sentir de la necesidad de ser necesitado. Tú eres una persona que dices: la gente me necesita, la gente no puede estar sin mí, me necesitan a cada momento. Luego también pon las personas menos importantes primero. Es decir, ¿quiénes son los más importantes? Bueno, es nuestra familia, pero a veces se descuida la familia, y eso es la situación con pastores. A veces se descuidan la familia y ponen a otros primero, y entonces resultan problemas después, más adelante. Pon tus necesidades en último lugar, es decir, otros primero, tus necesidades van en último lugar. Cree toda historia triste que te cuentan. Hay gente, recuerden que hay gente que se especializan en ser víctimas, es decir, juegan el papel muy bien. Y lamentablemente hay salvadores que creen toda historia que la gente les cuenta. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Y un salvador tiene la tendencia de decirle a la gente que no necesitan que cambiar si no es cómodo para ellos. Ellos son personas que no les gusta confrontar a personas, a veces con la verdad, a veces con algo que les puede ayudar, con algo que les puede beneficiar, pero ellos no son capaces de hacerlos porque ellos no quieren, tienen el temor, más bien dicho, de que van a ofender a alguien. Muy bien, vamos a continuar. Las características del triángulo de Karpman. Así es que vamos a ir un poquito rápido aquí. Así es que abrochen su cinturón porque vamos a cubrir mucho material aquí. En primer lugar, cuando te enganchas en el triángulo, puedes pasar de otro papel a otro papel con mayor facilidad. Eso ya lo vimos en la caricatura que acaban de ver. Pero vamos a ver más adelante de cómo una persona puede cambiar de papeles. El perseguidor puede llegar a ser víctima y así va cambiando. Y eso es lo que hace que este triángulo nunca llegue a una conclusión. Es decir, las personas se atrapan en un círculo
que está dando vuelta, que está girando. Y eso es lo que, por esa razón se llama el triángulo dramático, porque hay mucho drama en este triángulo. Es un cuento sin terminar. Es decir, es una historia que es como una novela que va corriendo, y siempre hay nuevos actores, nuevos capítulos, y nuevos papeles que la gente desempeña. El triángulo es la base de toda familia disfuncional. Esto es algo difícil de aceptar, pero cuando las cosas no marchan bien en un hogar, siempre hay que mirar a ver si hay triángulos en ese hogar, especialmente el triángulo de Cartman. Tienen que ver a ver si hay algún tipo de triangulación, porque si lo hay, entonces allí es donde se tiene que solucionar el problema. También otra característica es que refuerza las actitudes y creencias del pasado y te mantiene atrapado. El triángulo de Cartman paraliza tus planes, es decir, causa estancamiento en tu crecimiento espiritual, emocional y también espiritual. Así es que es algo que paraliza tus planes, es algo que no te deja crecer, deteriora tu salud mental y física. En el caso mío, mi salud física fue afectada. Agrandece y complica los problemas. Y déjenme explicar algo aquí, algo importante. En el triángulo dramático de Cartman, el perseguidor y el salvador pueden ser situaciones o problemas. Por ejemplo, el perseguidor puede ser el estrés en el trabajo o el aburrimiento en el matrimonio, y el salvador puede ser encontrar alivio temporal en la botella o en la pornografía. Hay parejas donde no tienen una buena relación, y entonces cuando la esposa se acuesta en la noche, el esposo recurre a la pornografía y entra en su mundo privado, visitando sitios de adultos en la web. Entonces también puede ser cualquier tipo de adicción, y también puede ser, fíjense aquí, puede ser algo positivo, como el trabajo. ¿Qué hay mal con el trabajo? Bueno, no hay nada mal con el trabajo. Toda persona debe de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Toda persona debe trabajar, pero cuando una persona se refugia en su trabajo, es decir, cuando llega un momento que prefiere estar en el trabajo que en su casa, donde la esposa y sus hijos necesitan apoyo, es decir, cuando trabaja demasiado, entonces se está refugiando en el trabajo. O deportes. No hay nada mal con deportes, pero si una persona se refugia en deportes como fútbol, soccer, nomás para salir y no estar alrededor de una familia donde las cosas no marchan bien, si la uso como un escape, entonces eso está mal. Entonces el perseguidor y el salvador pueden ser situaciones, pueden ser complicaciones, pueden ser problemas, pero la víctima es siempre una persona. Muy bien, vamos a continuar aquí adelante, y vamos a ver casos. Esto es para que les ayuden a ustedes a ver que hay ciertos casos que se pueden ver, casos muy realistas, y luego ustedes con el tiempo, ya cuando comiencen a ver los patrones bíblicos que voy a presentar, y también estos casos que los vemos, cada persona que me está escuchando tal vez se puede identificar con, o más bien puede saber de algún caso como el que voy a mencionar aquí. Pero ustedes van a ser, después de que entiendan bien este concepto, ustedes van a estar muy listos para ver patrones del triángulo de Cartman, ya sea en su propia vida o en la vida de otras personas. Por ejemplo, tenemos el caso de una joven, 27 años. Ella vive en casa y su madre le lava y le plancha la ropa. Ella es capaz de hacerlo, tiene 27 años ya, pero
su mamá lo hace, le cocina, la saca de apuros financieros, si tiene, por ejemplo, una infracción de tráfico que no ha pagado, posible que se espere hasta el último momento, ya cuando se está por vencerse el tiempo que se tiene que presentar, va y le dice a la mamá, sácame de este apuro, necesito $200, $300 para pagar esta infracción. Y entonces pues ahí está la mamá salvadora para sacarla de este apuro. Bueno, tenemos el caso de una muchacha, 15 años. Ella es la consentida de su padre. La madre es estricta con ella, es decir, ella es muy exigente. Y cuando la muchacha se siente ofendida por su madre, va con el papá, que en este caso va a ser el salvador, para que ella le reclame a su madre. Pero cuando el papá le reclama a la mamá, él llega a ser un perseguidor. Están viendo ya cómo es un ciclo, ¿verdad? Que donde los actores van poniéndose diferentes máscaras y van desempeñando diferentes roles en este triángulo dramático de Carmen. Bueno, aquí tenemos esta pareja, tiene 2 años de casados. Aquí se la voy a, para que ustedes vean. Esta pareja tienen 2 años de casados. La muchacha, la víctima, se queja con su suegra, que viene a ser la salvadora, de que su esposo perseguidor la maltrata con palabras muy abusivas y que es muy celoso. La suegra, ahora que viene siendo la perseguidora, va y le clama a su yerno, que ahora llega a ser el víctima y se enoja con él. Bueno, tenemos el caso de un joven que pasa casi toda la noche en una fiesta y el día siguiente le pide a su madre que llame al trabajo y que dé la excusa de que él no puede ir porque tiene gripe. Muy bien, tenemos el otro caso de un padre que fue lastimado en su trabajo y ahora es muy exigente y como está en silla de ruedas quiere que, bueno, que se le cumplan todos sus antojos y se pasa todo el día quejándose de su situación. El esposo se siente, vemos aquí un esposo que siente desencanto con su relación matrimonial y se divierte viendo sitios de adultos después de que su esposa se retira a la cama. La esposa siente aburrimiento de su matrimonio, es decir, ese es el problema, ese es el perseguidor, y establece una relación emocional con otra persona que viene siendo el salvador en sus ojos, y luego después esta relación emocional llega a ser física con un compañero de trabajo. Una esposa está estancada en su relación matrimonial y se refugia constantemente en las actividades de la iglesia. Muy bien, vamos a hablar de relaciones tipo vampiro. Ustedes saben que un vampiro pues es alguien que en las películas clásicas le saca la sangre a personas, a sus víctimas. Aquí cuando yo hablo de un tipo vampiro es una persona que exprime a la otra persona, es decir, le saca toda la vitalidad, le saca toda la energía a la otra persona. Y vemos aquí que la víctima agota las fuerzas del Salvador. Es decir, el Salvador llega a un punto que se desgasta emocionalmente y también aún espiritualmente con las demandas constantes de la víctima. Es decir, el Salvador quiere ayudar, pero la víctima es tan exigente que el Salvador, aunque tiene buen corazón, se desgasta. El Salvador le disipa la energía al perseguidor haciéndole guerra, como vimos en los casos anteriores. Y el perseguidor se quiere imponer sobre la víctima. El perseguidor se quiere imponer sobre la víctima y constantemente le atribuye culpa. Muy bien. Vamos aquí a ver varios ejemplos bíblicos y lo aconsejable aquí es que ustedes pues lean detenidamente en la palabra de Dios los ejemplos que yo doy, porque va a ser un poco difícil con el tiempo que nos queda de leer todos los pasajes. Algunos pasajes son largos y así es que tomen el tiempo. Tengo esta información, la tengo en
en PowerPoint. Y al final yo voy a dar un email donde ustedes se pueden comunicar conmigo y yo se las puedo enviar para que ustedes, porque aquí lo estoy narrando, pero en el formato de PowerPoint, ustedes pueden pues ver cada diapositiva y pueden ver los pasajes alusivos. Muy bien, ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín, que cometió el primer homicidio en la Biblia. La Biblia nos presenta con varios libros, hay 66 libros en la Biblia. El primero es Génesis, y Génesis es un término que describe principios. Entonces, aquí en Génesis vemos el primer homicidio, y es el caso de Caín. Caín y Abel, los dos trajeron ofrenda a Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces Caín se consideró un víctima porque Dios no se agradó de su ofrenda. Si es que él se considera víctima. Pero luego se convierte en perseguidor cuando mata a su hermano, en Génesis 4 del 1 al 14. Luego se considera víctima otra vez después de ser castigado por Dios. Así es que vemos cómo todo cambia aquí. Sara, ella y Abraham ya estaban avanzados en edad, tenían más de 90 años. Y Sara, ella se ve como víctima porque no puede tener el hijo prometido. Entonces ella ve a Agar, una muchacha que estaba como sirvienta allí, la ve como salvadora. Y entonces anima a su esposo que se acueste con ella para que ella tenga un hijo. Y entonces ella como que le quiere ayudar a Dios. Dios ya les había prometido que iban a tener un hijo, pero a veces hay gente que siente que necesitan que ayudarle a Dios, cuando es todo lo contrario, es Dios el único que nos puede ayudar a nosotros. Entonces vemos que después Sara se convierte en perseguidora porque después le tiene envidia a Agar porque ella tuvo un hijo y ella no pudo tener un hijo, y entonces la expulsa de la casa. Esto lo encontramos en Génesis, el capítulo 16, del versículo 1 al 16. Entonces Agar se va también de salvadora a víctima. Y luego Elías, en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Elías es el salvador cuando ora para que fuego caiga del cielo y consuma el holocausto. Después él se cambia en perseguidor cuando mata a los falsos profetas. Recuerden que él había desafiado a ver cuál, ya sea él o los profetas, iban a hacer que fuego descendiera sobre el holocausto. Y resulta de que esta contienda Elías la ganó, y entonces él se convierte después, primero es salvador cuando el fuego cae del cielo, pero luego después se convierte en perseguidor cuando mata a los falsos profetas. Pero luego se convierte en víctima cuando se siente cuando él se sienta debajo de un enebro sufriendo un episodio de depresión. Y toda esta narrativa la encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 19, del versículo 1 al 18. Jonás desempeña los tres papeles: perseguidor cuando de mala gana le predica a los ninivitas que se arrepientan; luego salvador porque, bueno, él es misionero; y víctima cuando entra en una depresión muy profunda. En Jonás, del 1 al 4, encontramos esta narrativa. Tenemos el caso en el Nuevo Testamento en Mateo 18, del versículo 23 al 35. Tenemos el caso de un deudor. Él fue un víctima porque no le podía pagar al rey, pero luego se convirtió en un perseguidor. Es decir, él no le podía pagar una cantidad estamos hablando de el equivalente de 15 millones de dólares. No podía pagar y el rey se la perdonó. Pero luego después él se convierte en perseguidor cuando él mismo se encuentra con un amigo que le debía una cantidad no de 15 millones, sino de 15 dólares. Y él no fue capaz de perdonar a su amigo.
y entonces él se convirtió en un perseguidor. Mateo 18 del 23 al 35. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre algo que yo personalmente he diseñado y es una respuesta al triángulo de Cartman, porque ya hemos visto el problema, hemos visto el desastre, hemos visto ese círculo vicioso que causa el triángulo dramático de Cartman, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, yo creo que la solución está en este triángulo que yo he diseñado, donde se invierte el triángulo. Y en el triángulo, cuando se invierte, la víctima no está abajo, sino está arriba. Porque la Biblia, no reconoce el rol o el papel de un víctima. En la palabra de Dios siempre vemos que hay esperanza, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La Biblia nos enseña que a través de Jesús somos más que vencedores. Así es que la Biblia no reconoce el papel de víctima. Siempre en las situaciones más difíciles hay esperanza. Y Dios nos da una salida cuando aparentemente parece que no hay salida. Así es que en vez de ser víctima nos vamos a potenciar. Como ustedes ven aquí en este triángulo. En vez de ser víctima, nos potenciamos. Y luego en vez de ser salvador, permitimos, ponemos límites y nos protegemos. Y en vez de ser un perseguidor, seremos un preparador o un entrenador. Así es que vamos a ir hacia adelante. Vimos las características de el triángulo de Cartman. Y vimos varias cosas negativas que había en ese triángulo dramático, pero en el triángulo de energía potencial, TEP, es todo lo opuesto al triángulo de Cartman. En el nuevo triángulo, en vez de problemas, hay potencial. En este esquema no existen víctimas, sino solamente vencedores. Ahora, los papeles pueden cambiar, uno que se ha potenciado, por ejemplo, puede llegar a ser un preparador, pero el cambio es algo benéfico. En este esquema vemos que en vez de herirse se habilitan y el crecimiento está estancado en el triángulo de Cartman, pero en el triángulo de energía potencial en TEP el crecimiento es ilimitado, porque el perseguidor ya no va a ser un perseguidor, uno que critica, uno que manipula, uno que controla, uno que constantemente está acusando. El crecimiento, en TEP, el perseguidor, por ejemplo, es el preparador, uno que ayuda a las personas a desarrollar todo su potencial. En el TEP se respetan límites, en el TEP no hay problemas de codependencia, las personas se valen de sí mismas. El TEP se concentra en el futuro y las posibilidades. En el triángulo de Cartman muchas veces se carga el equipaje del pasado. Es decir, el triángulo de Cartman está anclado hacia el pasado. Muy bien. Ahora aquí hay muchísimos pasajes bíblicos y vamos a ver cómo en vez de ser víctimas, cómo nos podemos potenciar, es decir, cómo nos podemos habilitar. Y yo aquí voy a poner 10 maneras cómo nos podemos potenciar, porque ahí está la clave. No considerarnos como víctimas, no decir pobre de mí, ay de mí, no estar quejándonos constantemente. Hay personas que a todo momento se están quejando de ciertas situaciones y ven lo peor de cada situación. Pero vemos aquí que una manera que lo podemos hacer es a través de la palabra de Dios. Tengo aquí las citas bíblicas. Mateo 4 del 9 al 10 dice: Jesús, cuando se enfrentó con el tentador, él le dijo
le dijo el tentador que él podía convertir estas piedras en pan, y Jesús le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino todo aquello que procede de la boca de Dios. El Salmo 119:9 habla de con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Así es que estando en la palabra, Dios y su palabra son uno. Entre más cerca estás de la palabra, más cerca vas a estar de Dios. La palabra es algo que te va a nutrir, te va a fortalecer. Dice la Biblia, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es como un espejo donde vemos nuestros defectos, y con la ayuda de Dios podemos corregir esos defectos y seguir adelante. Es que la palabra de Dios es como el maná en el desierto, nos sostiene, nos fortalece, nos da ímpetu, nos ayuda a crecer. Y por esa razón dice la palabra de Dios que no solo de pan, no solo de la comida, de 2, 3 comidas que comemos al día cuando nos sentamos a la mesa, no solamente esos platillos que yo creo que tu esposa o la ama de casa prepara en tu hogar. No solo de eso vamos a vivir de la palabra de Dios que nos nutre y nos da fortaleza. Y luego, en segundo lugar, con la adoración. Vemos en Hechos 16:25 al 34, vemos que Pablo y Silas habían sido ellos acusados falsamente, y los enjuiciaron, los pusieron en la cárcel, pero ellos después de castigarlos, después de azotarlos, ellos no estaban ahí en la prisión lamentando su situación, sino dice la palabra de Dios que a medianoche ellos cantaban himnos a Dios. Hay un dicho que dice que el que canta su mal espanta. Bueno, ellos al cantarle himnos a Dios, invitaron la presencia de Dios, y Dios intervino, causó un terremoto. Los prisioneros fueron ellos podían escaparse, aunque no se escaparon ningunos, pero Dios se glorificó allí porque el carcelero vino a conocer al Señor, y es más, él se bautizó con toda su familia. Así es que vemos la mano de Dios allí, porque cuando las bendiciones de Dios se declaran, cuando alabamos a Dios, cuando la adoración sube hacia arriba, entonces las bendiciones de Dios bajan hacia abajo. Tenemos en Segunda de Crónicas otro ejemplo de una gran victoria que Dios dio en la batalla. Tenemos el Salmo 100. Básicamente lo que la Biblia enseña es que la adoración invita la presencia de Dios. Y eso nos potencia, nos habilita, porque ahora no vas a pelear tú la batalla solo, Dios va a estar contigo. Y así es que yo te animo, en vez de estar quejando de tu situación, en vez de quejabanzas, que suban alabanzas a la presencia de Dios, porque eso va a invitar a Dios que ahora Él pelee por ti. Muy bien, háblate a ti mismo con palabras de acción y palabras positivas. Lucas 15:18, vemos que el hijo pródigo, quien le había pedido la herencia a su padre antes de que él muriera, y fue y malgastó esa herencia, él llegó a un punto en su vida que él reconoció que él estaba mal, y él se habló a sí mismo y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mucho más que yo? Porque él estaba en ese momento, pues estaba en lo más bajo que un joven judío podía estar. Estaba en un corral de cerdos allí, deseando comer lo que... Es decir, él malgastó su dinero, se quedó sin dinero, y cuando se le fue el dinero, pues le fueron sus amigos también, porque los amigos a veces se juntan con una persona no, simplemente por el dinero. Si es que no tenía nadie, estaba allí en un corral queriendo comer lo que los cerdos estaban comiendo, pero él llegó a un momento decisivo en su vida cuando él dijo: yo iré. Y eso fue un monólogo interior, es decir, es algo que él dijo dentro de sí: iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, este es un tema que se puede desarrollar mucho, pero básicamente nosotros tenemos en cada uno de nuestros ser tenemos un crítico interior que constantemente nos está devaluando, nos está menospreciando, y para atacar ese crítico interior nosotros tenemos que hablarnos,
Tenemos que ser nuestros propios porristas, hablarnos palabras de ánimo a nosotros mismos, palabras positivas para seguir adelante. Número 4, utiliza el armamento espiritual. Ponte la armadura de Dios en Efesios 6, 10 al 20, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Segunda de Corintios dice que el capítulo 10, el versículo 4 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego también número 5, refuérzate con oración. Santiago 4 y 6 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Algo muy importante, reconoce tu posición en Cristo. Tú eres que la cabeza, no la cola. Tú estás arriba y no abajo. Tus problemas no están sobre ti. Tú estás arriba de cualquier situación. Y recuerda que a través de Jesús tú eres más que vencedor. Dios nos ha puesto en lugares celestiales, Efesios 1, del 3 al 14, y Deuteronomio 28, del 1 al 14, ahí es donde nos dice que tú eres la cabeza y no la cola. Reclama tus derechos como lo hizo la viuda en Lucas 18, del 1 al 8. Hay que reconocer nuestros derechos como creyentes y no dejar que el enemigo se aproveche de nosotros. También puedes potenciarte a través de la fuerza de Jesús. Dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también nos potenciamos con una mente renovada que no acepta derrota. Romanos 8, del 28 al 37, que nos dice que a través de Jesús, ¿qué somos? ¿Qué? Somos más que vencedores. Dice la palabra de Dios que el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ya la victoria la tenemos en Jesús. No estamos aquí para tratar de conseguir la victoria ya la tenemos. Romanos 12, 1, 2 dice que habla de tener una mente renovada en el Señor. Y luego comienza a visualizar un mejor futuro y confiésalo. La palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios. Y aquí tenemos el caso en Marcos 5, 28 al 29, de una mujer que tenía ella una situación de un flujo de sangre y ella había gastado todo su dinero en médicos y no encontraba ningún remedio, pero ella vino al encuentro de Jesús y ella dijo, ella en la pantalla de su mente, y es aquí donde tenemos que reconocer que Dios prácticamente nos ha dado un televisor de alta definición donde podemos, si queremos ver un futuro preferible y mejor para nosotros. Y ella, eso fue lo que ella hizo. Ella, aunque estaba ella totalmente gastada por esta enfermedad, acabada, una mujer que ya se le habían agotado las finanzas, una mujer en la miseria prácticamente, sin esperanza. Sin embargo, ella se proyectó y vio en la pantalla de su mente un futuro mejor, y dijo ella, si yo tan solo toco el manto de Jesús, yo seré sana. Y así fue, ella tocó el manto del Señor, y cuando ella lo hizo, se descargó el poder de Jesús sobre ella. Gloria a Dios. Ahora, el TEP en la Biblia, vamos a continuar viendo que en vez de ser perseguidores, seremos preparadores. En vez de ser perseguidores, seremos preparadores. Vamos a preparar a personas, vamos a ser entrenadores, vamos a ser, como se dice en inglés, coaches. Y qué diferente sería todo si en vez de vernos como perseguidores, nos diéramos como entrenadores, preparando a personas para un mejor futuro. Es decir, esto significa algo totalmente diferente. Tenemos que reencuadrar todo y tenemos que vernos como que estamos para preparar a personas para un mejor futuro. Porque un entrenador es uno que dedica su tiempo para explotar todo el potencial que hay en sus jugadores. Es decir,
esa persona mira la manera. Es decir, cuando ve un entrenador a un jugador, sí, él conoce sus defectos, sus problemas, su técnica que tiene que mejorar, pero también ve el potencial y usa, es decir, él usa todos los talentos que tiene como entrenador, dedica su tiempo para explotar todo el potencial que hay en cada uno de sus jugadores. Entonces, veamos a cada persona. Cuando veamos a una persona, cuando veamos a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras parejas, no veamos tanto los defectos, sino el potencial que ellos tienen. Como Jesús, que vio en Pedro una roca, Juan 1:42, él vio el potencial también en una mujer fracasada, una mujer que había sido casada 5 veces. Sin embargo, el Señor vio potencial en ella en Juan 4 del 1 al 42. También es importante que veamos que cada persona es un proyecto en proceso de trabajo. Dios no ha terminado con ninguna de las personas con quien nosotros nos asociamos o con quien tenemos relación. Dios todavía está trabajando en cada persona. En Filipenses 1:6 dice que esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar. Y Dios no ha terminado con ellos y tampoco ha terminado con nosotros. Dios nos está moldeando cada día. Y hay un dicho que dice que Dios pudo sacar a Egipto en un día de las garras del faraón, pero duró más de 40 años para sacar a Egipto de ellos. Es decir, la mentalidad de Egipto. Y nosotros también, Dios está trabajando en nosotros. Dios tiene tal vez años trabajando en ti para que tú tengas más paciencia, para que tú seas una persona que tal vez no te enojas tan rápidamente, tienes más paciencia, eres más tolerante, más comprensivo. Dios tal vez tiene años trabajando para que tú seas ese tipo de persona. Y eso es un cambio que no viene de la noche a la mañana. Dios constantemente está obrando en nosotros. Y nosotros, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? No de ser perseguidores, sino de preparar a personas, ser preparadores para preparar a personas, para desarrollar el potencial que hay en personas, para ser coaches de ellos. Muy bien. Vamos ahora a continuar viendo el TP en la Biblia. En vez de ser un salvador, constantemente creemos que debemos estar rescatando a personas, sacando a personas de líos, de apuros, de dificultades. No, vamos a permitir, vamos a poner límites y nos vamos a proteger. Sí, eso no quiere decir que no vamos a ayudar a las personas. Sí, les vamos a ayudar, pero más que ayudarles, les vamos a potenciar. Porque alguien ha dicho que tú le puedes dar un pescado a una persona y lo alimentas por un día, pero si le enseñas a pescar, lo alimentas por toda la vida. Y así es, nosotros vamos a no tanto estar constantemente sacando a personas de apuros, sino los vamos a potenciar, vamos a ayudarles para que ellos lleguen a hacer todo lo que ellos deben de ser con la ayuda del Señor. Y para eso tenemos que permitir. No podemos salvar constantemente a personas de sus malas decisiones. Jesús, por ejemplo, no trató de convencer al joven rico que no se fuera. Ustedes lean en Lucas 18, del 18 al 30, que cuando vino el joven rico indagando de cómo podía recibir la vida eterna, Jesús le dijo cómo lo podía hacer. Le dijo que fuera, vendiera todo lo que él tenía y que lo siguiera. Y él se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Pero Jesús no lo detuvo. Jesús no le trató de convencer, hey, vente para acá, recapacita, piénsalo de nuevo. No, él lo dejó, él le dio permiso, porque cada persona tiene libre albedrío. Dios no nos quiere que le sirvamos a Él como robots, como máquinas, que nomás se le aplana el botón y obedecen. No, Dios nos ha dado una voluntad propia. Vemos el caso del hijo pródigo en Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 al 24. El hijo pródigo,
Cuando él se quiso ir de su casa, cuando le pidió a su padre la herencia y luego fue y la malgastó, el padre le dio permiso que él experimentara, que él se diera sus propios golpes contra la pared, le dio permiso que fracasara. Y a veces hay que darle permiso a la gente que ellos fracasen. Es algo doloroso, a veces causa dolor ver personas que fracasan, pero a veces es necesario. Muy bien, en segundo lugar, déjenme mover aquí. Ponemos, en primer lugar, permitimos, luego ponemos límites. ¿Por qué? ¿Por qué es importante poner límites? Porque nuestro Dios es un Dios de límites. Vemos los límites que Dios puso en la Biblia, por ejemplo. Desde el principio Dios le puso límites a Adán y Eva. Le dijo, ustedes pueden comer de cualquier árbol, pero del fruto de la ciencia del bien y el mal ustedes no pueden participar de ese fruto, porque el día que lo hagan van a morir. Entonces nosotros tenemos que poner límites, tenemos que poner hasta aquí, porque si no nos vamos a desgastar. La gente siempre va a estar dependiente de nosotros y como vampiros nos van a sacar toda la energía que tenemos. Jesús no fue así, él conocía bien sus límites. Él, por ejemplo, en Marcos 1:35 al 37, vemos que él apartaba tiempo para orar. Él se iba al desierto. Él no estaba sanando y ayudando a la gente 24 horas al día. No, él tomaba tiempo para restaurarse, para reflexionar, para conectarse con Dios su Padre. Y así es que él conocía sus límites. Él tomaba tiempo para recargar es decir, en el sentido humano. Porque Cristo también, él es divino, ¿no? Pero mientras anduvo en la tierra, pues él se limitó en espacio y tiempo. Por ejemplo, él no podía estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, ¿no? Él se limitó a su cuerpo físico y su cuerpo físico necesitaba ser rejuvenecido, necesitaba descanso, necesitaba restauración. Por eso dice Marcos, el capítulo 1, 35 al 37 y varios otros pasajes que mencionan que él tomaba tiempo para apartarse y estar a solas con Dios. Muy bien, quiero que veamos que aún la ayuda del samaritano fue limitada. En Lucas 10, 25 al 28 vemos como un gran ejemplo de un samaritano que se detuvo, andaba de viaje, se detuvo y vino y le ayudó a uno que había sido atacado por ladrones. Le aplicó vino para matar la infección, aceite para suavizar sus heridas. Se comprometió con el dueño de un hotel, pagó parte de su estancia allí. Quedó pendiente una cuenta que dijo que si él se quedaba de más, pues él venía y lo pagaba. Pero él no se quedó con el herido para darle cuidado constante. ¿Por qué? Porque él tenía sus límites. Era un hombre de negocios, tenía que irse a otro lugar, tenía que hacer dinero para su familia. Y él sí brindó ayuda, pero aún la ayuda fue ayuda limitada. Él reconoció sus límites. Y el problema es que hay personas que no conocen sus límites. Se deshacen por ayudar a los demás y a veces ellos mismos se están descuidando. Número 3, nos protegemos y no permitimos trato abusivo. Jesús no permitió que lo abusaran antes de tiempo. Lucas 4, del 16 al 30. Y tampoco permitió que lo manipularan cuando lo querían hacer rey. En Juan 6, 15. Él dijo, ustedes no me pueden hacer algo que yo ya soy rey. Entonces él no permitió que la gente lo manipulara. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo de Marta y María en Lucas 10, 38 al 42. El hogar de Marta y María y Lázaro era un lugar favorito donde el Señor se quedaba. Y él iba y pues allí le brindaban comida y todo eso.
Y entonces aquí vemos que Marta, ella se siente obligada, basado en, bueno, las costumbres de ese entonces, que la gente debe de recibir a sus invitados con mucho cariño, ser personas que les brindan hospitalidad. Y vemos que ella se vio muy atareada en ese rol, en ese trabajo de preparar la comida. Y así es que Marta comienza con su rol como víctima. Ella se sintió sola. Dice el versículo 40 dice, me deja servir sola. Es decir, la víctima siempre se siente sola. Siente que nadie le está ayudando. Elías, ese gran profeta en Reyes, él se sintió solo. Dijo en una ocasión, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Entonces ella se sintió sola, la víctima a veces se siente de esa manera, que a pesar de que la gente le ayuda, de todas maneras se siente que nadie le está ayudando. Marta después se convierte es decir, ella pasa de su rol a víctima a ser una perseguidora. ¿Por qué? Porque ella se atrapó en el triángulo de Cartman. Ella llegó a ser una perseguidora porque ataca a Jesús, porque se siente descuidada y desprotegida. Le dice al Señor, le reclama, más bien dicho, al Señor, le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude, el versículo 40. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús no entra en el triángulo de Cartman rescatando a María o siendo su salvador, como Cartman lo define. Él le dice a ella, es decir, él la va a potenciar, él la va a preparar, la va a entrenar y la va a habilitar. Y le dice, tú estás muy preocupada por muchas cosas. Y entonces a él, con eso que dijo, la libera de las exigencias de la costumbre, es decir, de servir a los invitados. Y le dice que, aquí lo voy para que ustedes lo vean aquí, le dice que ser es mejor que hacer. Ser, quienes somos como personas, SER, ser es mejor que hacer. Y lo que hacemos con Jesús es más importante que lo que hacemos para Jesús. Y que Cristo prefiere tener nuestro corazón, es decir, lo que María hizo al estar a los pies del Señor para aprender de Él. Es decir, Cristo prefiere tener nuestro corazón que tener nuestras manos. Es decir, Cristo prefiere la adoración que el servicio. Él prefiere tener nuestro corazón que nuestras manos. María escogió la mejor parte y se puso a los pies de Jesús para escuchar la palabra. Así es que Jesús no se metió en el triángulo de Cartman rescatando, siendo la salvadora de Marta, sino que Él la apuntó a un enfoque mejor y le dijo que lo más importante es la adoración. Y en esa manera Él la preparó, no la persiguió, sino que la preparó, la entrenó, le dio un enfoque, una nueva prioridad, y de esa manera la habilitó, que es lo que se debe hacer con todas las víctimas. Debemos de ayudarles, los debemos de ayudar para que la víctima se vea no como una persona que se siente que nadie le está ayudando, que se siente que ha quedado desprotegida, sino que se sienta que alguien la ha habilitado y le ha ayudado para que siga adelante. Muy bien, así es que el triángulo de energía potencial
en vez de ser víctima, ¿qué? Nos potenciamos. Noten que el triángulo está hacia arriba. La víctima ya no es víctima, sino que es un vencedor. Es decir, el triángulo de energía potencial, tú ya no eres víctima, eres un vencedor en el nombre de Jesús. Y vemos que en vez de ser salvador, vamos a permitir, vamos a poner límites y nos vamos a proteger. Y en vez de ser un perseguidor, vamos ¿a qué? A dedicarnos al trabajo de ser un preparador. Vamos a preparar gente, vamos a potenciarlos, vamos a habilitarlos. Así es que, algo interesante. Este triángulo es una respuesta al triángulo dramático de Cartman. Y si no sigues este triángulo, vas a quedar atrapado en el triángulo de Cartman. Entonces la decisión es tuya. Que Dios les bendiga. En este momento quisiera darle la información de cómo se pueden comunicar conmigo. Yo soy el pastor Roland Johnson. Pueden llamar al teléfono 214-994-0625. Si quieren toda esta información en diapositivas, en formato PowerPoint, allí está mi email donde se pueden comunicar conmigo. Si no tienen una iglesia donde asistir, yo les invito a la primera iglesia bautista de Keller, donde ahorita actualmente soy el pastor. Que Dios les bendiga grandemente. Saludos desde la ciudad de Keller, Texas. Y que Dios les ayude a ya no más ser víctimas, sino ser vencedores con la ayuda de Dios.